lo que estábamos viendo sobre la ecuación de Jenny, de la ecuación de los factores formadores. Habíamos visto el relieve, fue lo último de lo que hablamos, y vamos a ver ahora el factor organismo. Cuando hablamos de organismos, principalmente estamos pensando en la vegetación, pero también tenemos que tener en cuenta la fauna del suelo y el factor antrópico. Acá en estas imágenes podemos ver que distintos tipos de vegetación según los distintos paisajes que podemos encontrar. En un paisaje, por ejemplo, de alta montaña, donde el desarrollo de la vegetación no es poco posible, ¿sí? Solamente vamos a encontrar plantas, no vamos a encontrar plantas superiores, sino musgos y líquenes, ¿sí? Bajo esta situación extrema, bueno, la vegetación va a tener estas características. En las zonas áridas vamos a encontrar, por ejemplo, vegetación de tipo cactáceas, adaptadas a sobrevivir en condiciones de extrema aridez, ¿sí? En lugares donde hay acumulación de sales solubles, bueno, vamos a encontrar especies también adaptadas, vegetación halófita, ¿sí? Por ejemplo, algunos de los ejemplos, la salicornia, o también podemos encontrar el pasto salado, el ticris, también podemos encontrar. También en suelos extremadamente arenosos, medanosos, vamos a encontrar también asociado a este tipo de condición, a este tipo de paisaje, vamos a encontrar vegetación samófila, ¿sí? Dentro de esta vegetación samófila, una de las especies más representativas es el olivillo, Hyales argentea. Bueno, el clima determina el tipo de vegetación. O sea, hay una relación estrecha, directa entre clima y vegetación, ¿sí? Si el clima es tropical, cálido, con muy alta pluviometría, la vegetación va a ser de tipo selvático, ¿sí? Una gran producción de biomasa. Si el clima es húmedo y frío, o sea, es húmedo, como en el caso del bosque tropical, pero no hay temperatura, es frío, bueno, la vegetación que mejor se adapta a estas condiciones es la vegetación, las coníferas, son las coníferas, ¿sí? Y acá vamos a tener suelos más bien ácidos, tipo ácidos, y bueno, otro tipo de características van a tener los suelos. Si el clima es templado y húmedo, la vegetación va a ser de tipo de pradera, ¿sí? Como en la pampa nuestra, en la pampa de la Argentina. Y si el clima es semiárido, ¿sí? Con una época del año donde las precipitaciones son escasas, por eso hablamos de clima semiárido, bueno, la vegetación va a ser de tipo de estepa y también vamos a encontrar arbustos bajo estas condiciones de clima más árido, semiárido. Bueno, hay que tener en cuenta que hablamos de organismos que vamos a encontrar en el suelo, tenemos que diferenciarlos respecto de los organismos vivos, ¿no? Tenemos que diferenciar la microfauna de la mesofauna y de la macrofauna. Por ejemplo, las lombrices que podemos encontrar en el suelo ya forman parte de la macrofauna, porque las podemos visualizar fácilmente, incluso las podemos sacar con la mano, las puedo tomar y sacar. En cambio, la meso y microfauna no se pueden diferenciar tan fácilmente. Con respecto a otros animales de mayor tamaño, como por ejemplo roedores, actúan produciendo cierta homogenización del suelo, el perfil del suelo, de los horizontes. Este fenómeno se lo conoce como bioturbación. Por ejemplo, acá en esta secuencia de fotografías, de imágenes, podemos ver, bueno, animales de la macrofauna, como por ejemplo un roedor en la parte superior a la izquierda, ¿no? Y después vemos cómo de menor tamaño tenemos, bueno, lombrices y después tenemos finalmente microorganismos, ¿sí? Y son los responsables de transformar la materia orgánica del suelo, por ejemplo, los microorganismos produciendo ácidos húmicos, ¿sí? Esta tarea la llevan a cabo principalmente bacterias, hongos y actinomicetes, ¿sí? Los roedores y las lombrices producen la homogenización del suelo, mezclan el suelo, ¿sí? Actúan de esa manera y contribuyen también, pero es importante esa tarea mecánica porque contribuyen a la formación de poros y a generar la estructura del suelo.
También el factor antrópico. El factor antrópico, bueno, no lo podemos dejar de lado, ¿sí? Sobre todo en esta era más moderna que estamos viviendo, y son responsables, el hombre es responsable de muchos cambios que se producen en el suelo, ¿sí? Como consecuencia no solo de las actividades industriales y del establecimiento de zonas urbanas, ¿no? Donde antes habían poblaciones rurales, sino también en el impacto mismo sobre el suelo. Por ejemplo, vamos a ver cómo algunas de las actividades antrópicas producen efectos en el suelo. Algunos de estos efectos pueden llegar a ser positivos y otros pueden llegar a ser negativos. Por ejemplo, el laboreo convencional mínimo y la siembra directa produce efectos sobre el suelo. Por ejemplo, sabemos que la siembra directa, que hoy día es la mejor manera de producir, bueno, en determinadas condiciones produce efectos negativos como la compactación del suelo. El agregado de estiércol y la fertilización, bueno, si se realizan de una manera controlada, es bueno, ¿sí? Es bueno fertilizar y reponer parte de los nutrientes que las plantas se llevan, pero si lo hacemos en exceso o lo aplicamos mal, produce también efectos negativos. La compactación superficial y subsuperficial, como mencionaba recién, consecuencia de la siembra directa, del sobrepastoreo, producen compactación. El encalado, que nos permite corregir la acidez del suelo, es una práctica recomendable para corregir el pH de un suelo ácido. ¿Sí? La deforestación, la agricultura migratoria, son degradatorias del sistema. ¿Sí? Es muy común hablar de tierras abandonadas en las zonas tropicales cuando se saca la selva tropical, se la saca para hacer un cultivo anual. Por ejemplo, es común desplazar la selva para hacer un cultivo de soja. ¿Sí? En las zonas tropicales los suelos no tienen fertilidad. Toda la fertilidad se encuentra en la biomasa. Entonces, cuando se saca la selva, vuelvo a repetir, como en el suelo no hay fertilidad, los suelos tropicales son de color rojo, no son fértiles. Los suelos, si fueran fértiles, serían de color negro, no serían de color rojo. Donde se saca la vegetación natural, se hace un cultivo anual, al cabo de 2 años, a lo sumo, se pierde casi toda la poca fertilidad que había y se terminan abandonando esas tierras. Entonces, esto es muy perjudicial. También la construcción de cortinas rompeviento, bueno, contribuye para controlar problemas de erosión eólica, es una práctica recomendable en estas situaciones, ¿sí? El riego y las obras de drenaje también modifican el régimen de humedad de los suelos. Generalmente las zonas de riego se establecen en lugares muy áridos y después del riego, bueno, los suelos tienen más humedad, de hecho aparece la napa que antes no existía, se vuelve el clima el edafoclima cambia, es distinto. En este caso, mejora. Es un cambio para mejorar las propiedades del suelo. La construcción de terrazas también y protección de la erosión hídrica. Recuerden algo que no dijimos en este sentido, que cuando la pendiente supera el 3%, hay riesgos de erosión hídrica. Y se pueden hacer tareas de sistematización como, por ejemplo, levantar bordos de tierra, siguiendo las curvas de nivel, y uno lo que forma son como terrazas de absorción. Pero si la pendiente supera el 10%, ¿sí? Ya esa sistematización no funciona y hay que hacer verdaderas terrazas, es decir, dejar el relieve plano aplicando, se construyen con maquinaria pesada, digámoslo. La construcción de polters que se gana tierras al mar, bueno, por supuesto constituye un cambio muy significativo en las propiedades del suelo. También no podemos dejar de hablar del efecto invernadero y del cambio climático como consecuencia de las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono. Y también cuando se tiran efluentes líquidos en los suelos y también se tiran efluentes en aguas superficiales donde hay contaminación con agroquímicos y con metales pesados. Bueno, todas actividades producidas por el hombre que producen distintos efectos sobre los suelos. Acá tenemos algunas imágenes, ¿sí? Por ejemplo, el uso de maquinarias, abajo a la izquierda podemos ver
ahí la huella del tractor, ¿no? Estas herramientas pesadas, si se utilizan en forma no recomendable, bueno, pueden producir la compactación del suelo y generando estos pisos de arado, como podemos ver allí, donde se identifican claramente estos pisos de arado porque podemos ver claramente, bueno, que no hay una sola raíz y tampoco también podemos ver que no hay ni siquiera una lombriz. O sea, si ya estamos viendo una capa de un suelo donde no hay raíces, ¿sí? Y tampoco hay lombrices, ni pueden vivir las lombrices, bueno, sabemos que es una muy mala condición física para que crezcan las plantas. Después abajo a la derecha, bueno, el efecto de riego, que es una actividad que realiza el hombre, generalmente es un efecto bueno, es beneficioso, pero también hay que tener en cuenta que el agua de riego tiene sales y también hay riesgo de salinización y degradación del suelo por exceso de sales. Y arriba a la derecha, arriba a la derecha, ¿sí? Podemos ver cómo se construyen terrazas, ¿no? Cuando la pendiente del terreno es muy pronunciada, un poco a la izquierda, construcción de terrazas, y hacia la derecha, cuando se cultiva, siguiendo esas curvas de nivel, se llama cultivo en contorno. Esto es cuando la imagen de más de la derecha, cuando la pendiente no es demasiado pronunciada. En el orden del 2-3% se pueden hacer este tipo de cultivos en contorno. Y si la pendiente es muy pronunciada, del orden del 10%, tenemos que construir terrazas, es decir, mover gran cantidad de suelo y dejarlo al suelo horizontal, para que cuando llueva no haya escurrimiento. El tiempo, el último de los factores formadores de la ecuación de Jenny, y el tiempo, podemos decir con respecto al tiempo, que es el único de los factores formadores verdaderamente independiente. ¿Por qué digo esto, verdaderamente independiente? Porque el tiempo transcurre y inexorablemente no produce ningún tipo de acción o reacción con los otros factores formadores. Por ejemplo, el clima, de acuerdo al clima, el clima puede cambiar. El clima puede cambiar. De hecho, está cambiando actualmente, ¿sí? Estamos hablando del calentamiento global. Si cambia el clima, cambia la vegetación también puede cambiar, ¿sí? No está exenta de producir un cambio. También se puede reemplazar la vegetación, el hombre la puede reemplazar una vegetación por otra, por ejemplo, cuando hace una forestación en un lugar donde antes no había, hay un cambio, hay un impacto producido por la vegetación, puede cambiar. El material original del suelo también puede cambiar. Estamos en una zona de llanura e inundación, puede venir un aluvionamiento, puede haber un aporte de un sedimento nuevo, en poco puede haber un cambio en un periodo de tiempo corto. El material parental también puede cambiar, también se puede erosionar el material parental, si me puede aparecer una cárcava donde antes no había nada, no estaba esa cárcava y se me llevó todo el suelo. Y el material parental cambió también. Me aparece un material parental que estaba abajo, que no estaba edafizado. Es decir, el relieve también puede cambiar el relieve, el hombre lo puede cambiar, cuando construye terrazas cambia el relieve, un relieve inclinado ahora se vuelve plano, pero el tiempo, por eso decimos que el tiempo es independiente, el tiempo transcurre siempre en el sentido, siempre va hacia adelante, salvo, bueno, una noticia periodística que trascendió recientemente, bueno, que hay un universo paralelo donde el tiempo va hacia atrás, o algo así era la idea. Hasta tanto no descubramos eso, no podemos hablar sobre esa temática. Pero el tiempo es el único de los factores formadores de la ecuación de Jenny que es verdaderamente independiente. El tiempo, cuando el tiempo transcurre, el suelo puede evolucionar si las condiciones lo permiten. También puede transcurrir mucho tiempo y el suelo no evoluciona, pero hablar de evolución en un suelo es hablar de un suelo que tiene muchos años, tiene mucha edad. Y eso lo podemos ver a través de rasgos, ¿sí? Por ejemplo, cuando aparece un horizonte B textural, el famoso horizonte BT, bueno, se necesitan por lo menos algo así como 5.000 años para que se forme un horizonte B textural. Entonces, si encontramos un suelo con un horizonte B textural, sabemos que es un suelo evolucionado que tiene años de antigüedad. Y acá podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? Cómo el suelo evoluciona a partir del tiempo y adquiere un mayor número de horizontes, generalmente, ¿no? En la imagen de la izquierda vemos que no hay una gran diferenciación de horizontes, solamente se diferencia un horizonte A
de un material original de un horizonte C. La secuencia de horizonte acá tenemos un A y un C. En cambio, en este horizonte del centro podemos ver un horizonte A, después podemos ver una estructura pedogenética muy importante, ¿sí? Donde está indicando años de evolución, y abajo podemos ver un horizonte CK con concentración secundaria de carbonato de calcio. Podemos ver por lo menos, y este horizonte B está dividido en, por lo menos acá tenemos dos horizontes B, claramente diferenciados, uno más oscuro y otro más claro. O sea, acá tenemos por lo menos 4 horizontes, ¿sí? Que es una idea de evolución. Y en el de la derecha podemos ver un suelo con muy alto contenido de materia orgánica, ¿sí? Una vegetación por un alto porcentaje de cobertura, y bueno, denotando otro tipo de evolución, pero también hablamos de un suelo donde tenemos horizontes bien diferenciados y rasgos pedológicos que indican gran desarrollo pedogenético. Bueno, ya terminando un poco sobre este tema de la ecuación de Jenny, tenemos que diferenciar un suelo enterrado de un paleosuelo, hablando también sobre el concepto tiempo, ¿no? Un suelo enterrado es aquel que, a ver, creo que está en la diapositiva siguiente, un suelo enterrado es un suelo sepultado por una capa que tiene más de 50 centímetros de espesor. O sea que para que se considere que un suelo, un horizonte de un suelo está enterrado, tiene que estar sepultado por una capa mayor de 50 centímetros, ¿sí? Y un paleosuelo es un suelo antiguo, desarrollado bajo otras condiciones climáticas, distintas a las actuales. Entonces vuelvo a la primera. Por ejemplo, no es lo mismo un suelo enterrado que un paleosuelo, ¿sí? Este es un caso de un suelo, esta imagen que vemos acá, es una imagen de un suelo enterrado, ¿sí? Un suelo que durante los últimos años fue sepultado por un sedimento más moderno, pero seguramente el clima era similar al clima actual. Entonces no hablamos de un paleosuelo, hablamos de un suelo enterrado. Bajo el mismo clima, ¿sí? Tenemos dos suelos que son relativamente similares. En cambio, un paleosuelo sería un suelo, por ejemplo, para tirar un ejemplo, en la Antártida no hay vegetación actualmente. Actualmente no hay vegetación. Está todo cubierto por hielo, está todo congelado. Pero hay suelos en la Antártida, porque son suelos que se formaron bajo una condición climática diferente a la actual, ¿sí? Por eso hablamos de paleosuelos. Hay horizontes claramente diferenciados que son testimonios de que el clima de la Antártida en algún momento fue un clima más templado, más cálido, y hubo vegetación. Hoy está todo congelado. Eso es un paleosuelo. Bueno, y también hablamos de suelos policíclicos, ¿sí? Suelos policíclicos son suelos, es un poco la opción número 3, ¿sí? Puede ocurrir que el clima cambie, ¿no? Y el suelo siga siendo el mismo, pero hay algún rasgo pedológico que evidencia que el clima cambió. Por ejemplo, la presencia de calcitanes sobre argilanes. Los argilanes, ¿se acuerdan? Son cutanes de arcilla que se forman bajo condiciones de clima húmedo, ¿sí? Pero si ese clima después cambia y se vuelve más seco y hay aporte de sedimentos un poco más jóvenes, ¿sí? Bueno, puede aparecer carbonato de calcio que se lava del horizonte superior, y vamos a tener a estos cutanes de arcilla ahora recubiertos por carbonato de calcio, que es un testimonio de que el clima actualmente es más árido de lo que fue en el pasado, ¿sí? Eso se habla, cuando esto ocurre hablamos de suelos policíclicos. Bueno, ya terminando, ¿sí? Sobre este tema de la ecuación de Jenny, tenemos que decir que este enfoque, esta ecuación de Jenny, es un enfoque factorial. Hablamos de factores, ¿no? De una fórmula, es un enfoque factorial, ¿sí? Que originalmente consideramos que Dokuchev, un científico de la nacionalidad rusa, fue el creador de la ciencia del suelo. Bueno, y es el mismo concepto que planteó Dokuchev en su tesis doctoral, ¿sí? Un enfoque factorial. Este enfoque factorial, la ecuación de Jenny, contribuyó a que actualmente se elaborara un sistema de clasificación de suelos. Digo actualmente porque bueno, actualmente es el que utilizamos nosotros, que es el Soil Taxonomy. Es un sistema de clasificación de suelos que lo creó Estados Unidos, creado en Estados Unidos, ¿no? Nosotros lo adoptamos, pero tiene esta misma base de enfoque factorial.
O sea, el enfoque del sistema de clasificación de suelo, Soil Taxonomy, tiene como base este concepto factorial, este concepto que acabamos de ver planteado por la ecuación de Jenny. ¿Sí? También hay otros modelos, pero nosotros nos basamos en este que consideramos que es el más importante. Es un modelo aplicable a todas las escalas de observación, ¿sí? Es un modelo que se utiliza para el conocimiento y para hacer cartografía de suelos, ¿sí? Para clasificar suelos y hacer mapa de suelos. Bueno, con esto damos por terminado, o doy por terminado, la segunda parte de factores formadores.